El vapor se levantó en la suite como si la casa exhalara un secreto. Clara sostuvo con las dos manos la toalla tibia que envolvía la nuca de Benedict Harrow, y, por un instante, creyó que el mundo entero podía caber en la humedad que se pegaba a sus muñecas. La ducha había hecho correr sobre la piel del hombre olvidos y memoria a la vez, la presión del agua, el olor a jabón neutro, la lentitud ritual de enjuagar un cuerpo que no exigía palabras sino constancia. Ella movía las manos como quien sigue una partitura aprendida en el silencio del convento, cada gesto pensado para devolverle dignidad a un cuerpo que ya no la reclamaba con voz clara. Benedict respiraba con la calma mecánica de las noches largas, un hilo por vez, la máquina marcando un compás que en la casa había sustituido al tic-tac del viejo reloj del estudio. Clara sintió su mano, la de él, cerrarse en la suya con una fuerza que no había manifestado en semanas. Fue un apretón limpio y decidido, como si durante un segundo él hubiese encontrado una orilla en el mar profundo donde flotaba. «No me lo digas», articuló Benedict con la voz áspera de quien despierta de una anestesia larga. Las 3 palabras se desplegaron en la habitación como un velo que no terminaba de caer ni de alzarse. El apretón y la frase resonaron más allá de la piel, alteraron el pulso de la casa, despertaron un eco en salas y corredores. Clara no era de las que se soltaban a la primera palabra. Había aprendido a sostener silencios que curan tanto como las imágenes que consolaban en las horas solitarias del convento. Pudo haberse asustado, pudo haber corrido por la mansión a contar la novedad. En cambio, apretó la mano de Benedict otra vez, como afirmando que la idea de hablar podía esperar, y dejó que la frase flotara entre ellas sin buscar un ancla. La casa Harrow era un mapa de materiales y objetos, maderas oscuras, cortinas pesadas, un piano que quedaba con las teclas muertas cuando nadie tocaba, la librería que sostenía más nombres de lo que un hombre podía haber leído. Desde que Benedict había quedado en ese estado, la prensa lo llamaba un coma parcial, los reportajes preferían el eufemismo que no suena a derrota. La rutina de la mansión se había organizado alrededor de una cuadrícula de turnos, secretos y conveniencias. Valentina, su sobrina y ejecutora principal de la imagen familiar, inventaba protocolos en su oficina con la misma pulcritud con que se ordenaba el correo internacional. John, administrador, resolvía las emergencias logísticas con una sonrisa que escondía fatiga. Hope, la encargada doméstica, movía tazas y cartas con cuidado de quien entiende que los objetos guardan el peso de las personas. Y Clara, enfermera, se movía en la casa como un hilo que mantenía unidas las puntadas sueltas. Baños, cambio de sábanas, lecturas en voz baja, higiene, compañía. Apenas Benedict dijo esas 3 palabras, Clara dejó la toalla caer sobre una silla, y sin dirigir la mirada a nadie, fue a encender el humidificador del cuarto contiguo. No buscaba dramatizar, necesitaba abrir la atmósfera para que nada se crispase de más. Sus manos sabían administrar el calor del agua, la prisión de la palabra, la prudencia. Había en su manera de cuidar una mezcla de disciplina aprendida en la oración y de técnica adquirida en noches de guardia. La suavidad de una plegaria sin dogmatismo, el respeto al límite de quien no podía o no quería recordar. Ese día en la suite, la noticia no se extendió en titulares ni en notificaciones. Fue un cambio local que, sin embargo, tenía la capacidad de volver la casa sobre sí misma. Valentina llegó al cuarto al cabo de 1 hora con pasos que medían el espacio entre la preocupación y la administración. Sus manos, siempre tan ordenadas, sostenían la tablet con la lista de contactos y las frases que se usan para tranquilizar a quienes preguntan. Al verla, Clara le ofreció el informe de interacciones. Alimentación, respuesta motora, la frase susurrada. Fue apenas audible, dijo Clara. No pidamos conclusiones. Valentina miró a Benedict con esa mezcla fría que había aprendido a emplear en tantas cenas con socios y reporteros. Su primera reacción fue la reputación. ¿Qué se preguntaría la gente? ¿Qué titulares se podrían armar? Si acaso era necesario preparar una nota oficial. Durante años había sido su deber proteger la imagen de la familia. De pronto, la imagen parecía una cosa frágil que podía quebrarse con poca presión. «Lo anotaremos», contestó Valentina sin levantar el tono. «Nadie debe saber, por ahora». Clara asintió, no porque la idea de silencio le fuera indiferente,
sino porque entendía la economía del cuidado en una casa que medía todo en riesgo y en pauca. El secreto, sin embargo, no era el único modo de justicia. En su pecho algo se movía con la frase de Benedict: «No me lo digas». Parecía una petición y a la vez una protección. Un rastro que regresaba de pronto a la orilla de una historia que la casa había preferido olvidar. Horas más tarde, mientras Hope doblaba la colada de la suite en la lavandería anexa, la lavadora devolvió una caja oxidada junto con las toallas. Era una caja de hojalata, con la pintura saltada en los bordes y un cierre que había cedido al tiempo. Nadie la esperaba. De algún lugar de la vida de la mansión había aparecido ese pequeño mausoleo de objetos íntimos. Hope la dejó sobre la mesa como se pone en el altar una ofrenda, con respeto y un poco de temblor. Clara llegó al cuarto por la luz que manda la curiosidad profesional y el hábito antiguo. No abrió la caja por impulso, no la miró por vanidad. La colocó entre las manos y la sostuvo como quien carga una responsabilidad. Dentro había papeles doblados, una muñeca de trapo con una costura en el hombro y un medallón con una cadena fina. Las cartas no estaban escritas de forma inmediata al volver del baño, ni eran telegramas de última hora. Tenían la caligrafía de los que guardan mensajes para ser leídos apenas en un momento secreto o de emergencia. La muñeca miraba con ojos que no existían ya. Su vestido, hecho a mano, olía a lavanda. El medallón tenía por dentro un pequeño recorte de cosa que nadie podía identificar a simple vista. No había nombres grandes ni documentos oficiales. Había memoria doméstica, restos de una historia que alguien había pensado guardar lejos del mundo. Clara entendió desde el primer instante que aquello no era un objeto cualquiera. Era un nudo en la cuerda de la casa. John llegó antes que Valentina. Cuando vio la caja, dejó la hoja del inventario y se acercó con pasos medidos. «¿Qué es eso?», preguntó en voz baja. Hope no supo contestar. Limpió el borde de la mesa con la manga y miró a Clara, como pidiéndole una dirección. «No lo sé», dijo Clara, «pero no creo que pertenezca a la lavandería. Fue guardado con cuidado». No hubo llamadas inmediatas a la prensa. No hubo fotografías robadas por paparazzis ocultos. La casa se dio el lujo de un silencio circunspecto. Valentina convocó a la sala de juntas y pidió que entraran solamente las personas esenciales: Clara, John, ella misma y Elena, la abogada de la familia que había llegado siempre a las reuniones con su carpeta de cuero y la mirada de quien ya ha visto demasiadas causas. Nadie tocó la caja hasta que estuvieron todos reunidos. La luz de la sala era templada, y las palabras eran contadas. «Si hay algo que pueda comprometer la imagen», dijo Valentina, «no podemos permitir filtraciones. Necesitamos protocolo». Elena apoyó la cartera sobre la mesa y la abrió con cuidado, como si su gesto fuera exactamente la representación de la cautela. «Protegeremos los documentos hasta que decidamos el siguiente paso», propuso. «También necesitamos pensar en la privacidad del señor Harrow y de cualquier tercero que pudiera haberse involucrado». Clara habló después, con la calma que ya se había hecho característica en sus intervenciones. «Hay que preservar todo lo que haya dentro», dijo. «Las cartas no son solo papeles, son posibles vías de identidad. Lo correcto es mantenerlas intactas, con custodia, y avanzar con discreción. No buscar titulares ni juicios públicos. Si alguien fuera afectado, tiene derecho a decidir cómo y cuándo saber». Su frase era no solamente técnica sino ética. No hablaba en nombre de la familia ni de la empresa. Hablaba en nombre del cuidado. Tenía la autoridad de quien pasa horas al lado de un cuerpo que a veces dice, a veces calla. Su noción de restitución no era un acto de espectáculo. Era devolver lo que pertenece al otro con la mayor delicadeza. Valentina frunció levemente el ceño. Su primer instinto había sido proteger la reputación de la casa. Ahora se veían urgidas otras consideraciones. «¿Quieres decir que hay que buscar a alguien?», preguntó Elena, directamente. «¿A quiénes podría pertenecer esto?». «No lo sé», replicó Clara. «Pero si hay cartas, si hay objetos, es porque alguien los guardó con intención. No debemos suponer nada. Hay que intentar rastrear con discreción». John, que hasta entonces había permanecido en silencio, ofreció su experiencia logística. «Puedo encargarme de un catálogo físico», dijo. «Fotos con cuidado,
registro de las piezas y una caja nueva para la custodia. Nada sale de aquí sin nota. Y si se requiere, preparo el viaje a Puerto Salina. Ahí suelen conservarse registros que podrían ayudar. La mención de Puerto Salina tensó un hilo en la garganta de Valentina. Era un pueblo costero donde el apellido Harrow tenía menos eco, y donde ciertos papeles viejos podrían resultar reveladores. Para la familia, Puerto Salina era una zona sensible. Contactos de trabajo, empresas antiguas, nombres que podrían volver si alguien empezaba a hurgar. Valentina miró a Elena, buscó seguridad legal, y la abogada asintió con prudencia. Con discreción, repitió Elena, sin reclamos públicos. Si identificamos a alguien que pudiera ser parte de esta historia, la primera acción será ofrecerle información y decisiones. Si quiere saber, cómo quiere saber, y en qué condiciones. No daremos pasos que expongan ni humillen. Clara escuchó, y dentro de su silencio se hizo visible una resolución. Había en ella una determinación que no venía solo de la profesionalidad. Era la ética de quien, por años, había aprendido a dar paso a la palabra cuando ésta era necesaria, y a callar cuando el clamor podía hacer más daño que bien. Sus años en el convento no le daban respuestas, pero sí una disciplina del cuidado. Presentarse sin hacer espectáculo, acompañar sin invadir, restituir sin reclamar. Yo puedo ser el puente, dijo Clara, sin buscar protagonismo. Si hay alguien que necesita ser contactado, puedo presentarme, hablar con cuidado, ofrecer la posibilidad de conocer lo que hay. No haré nada sin el consentimiento de la persona. Nadie debe sentirse invadido. La frase fue un puente de confianza. Valentina, por primera vez en la reunión, suavizó la rigidez. No porque renunciara a la prudencia, sino porque entendió que el asunto no era solo una línea en su plan de crisis. El asunto era también humano. Había en la voz de Clara una autoridad que no requería legitimación legal. Provenía del cuidado, de la cercanía al pulso. La primera decisión fue sencilla en el papel y complicada en la práctica. Catalogar, custodiar, y si surgía un indicio, abrir un canal de contacto discreto, mediado por Elena y con la presencia de una figura pastoral si la persona afectada lo deseaba. Sor Lucida, una religiosa que había sido amiga espiritual de la familia y que ahora actuaba más como consejera que como autoridad religiosa, aceptó participar como garante emocional. No había prisa, se dijo, pero sí método. En las noches siguientes, la casa retomó su latido con una nueva variación. Los turnos de Clara se extendían en lecturas de cartas en voz baja mientras frotaba suavemente los pies de Benedict. Escuchaba su respiración y, con cuidado, dejaba que fragmentos de frases se perdieran en el aire. Benedict, ante la cadencia de esas palabras, mostró pequeñas reacciones. Un ceño que se dibujaba, un apretón de manos, el entornar de los párpados, como si a cada nombre o a cada imagen fuera asociando una constelación de recuerdos. A veces Clara le leía sin articulaciones literales, devolviendo a la carta la musicalidad que el papel había perdido. No revelaba contenidos que pudieran comprometer a nadie, más bien seleccionaba imágenes y frases que por su sonoridad podían activar lo que el hombre ya llevaba dentro. Las cartas, incluso cuando no nombraban, tenían la capacidad de levantar ecos. Era un trabajo de paciencia. La recuperación fue fragmentaria y se manifestaba en retazos, no en revelaciones limpias. La casa, mientras tanto, funcionaba como una ciudad pequeña. Surgían confidencias en la cocina, opiniones en los pasillos, susurros que se difuminaban con el siseo de las cortinas. Algunos empleados murmuraban que la prensa jamás descubriría aquello. Otros, más prácticos, se preguntaban si detrás de la caja no habría cuentas o deudas. Clara, por su parte, se acostó a la madrugada imaginando los ojos de la muñeca, intentando intuir a quién podía pertenecer ese objeto. Su fantasía era protectora. No quería que nadie fuese expuesto por un secreto ajeno. Un domingo por la tarde, cuando la luz en el jardín parecía una acuarela y el piano descansaba cubierto por un paño, Benedict pronunció otra palabra suelta. Esta vez fue un nombre, o algo que se pareció mucho a uno. La casa se paralizó apenas un latido. Clara se acercó, sin expectación, con la intención de apoyar la presencia sin forzar la memoria. «¿Intentas decir algo?», murmuró, tocando la mano que temblaba. Él no replicó con claridad. Su mirada quedó en un punto fijo. Quizá una foto en la repisa, quizá un rincón de la habitación que le devolviera un fragmento de pasado. Clara sintió la responsabilidad de cada sílaba. Esa casa había protegido grandes secretos,
y a la vez los había enterrado en su propio jardín. Fue entonces cuando Valentina le pidió que, si era necesario, ella fuera a Puerto Salina. La petición se formuló con suavidad. La familia necesitaba una voz confiable que fuese a mirar en archivos, en registros viejos, en iglesias y notarías pequeñas que a menudo guardan la memoria de los hogares. Era una decisión compleja. Ir implicaba entrar en la vida de otras personas. Era un acto que podía ayudar, y si no se hacía con cuidado, también podía herir. Clara aceptó sin dudar mucho. No por necesidad de aventura ni por interés profesional, sino por un deber silencioso que había aprendido a honrar. Si las cosas tenían que volver a su dueño, o si alguien merecía saber, lo correcto era hacerlo con manos templadas. Preparó una pequeña maleta como quien empaca para una visita, entre desconocidos y familiares a la vez. Ropa neutra, una libreta, algunas fotos de la casa para mostrar que no venía a herir, sino a ofrecer. Antes de partir, fue a la capillita que la familia había mantenido, una habitación pequeña con una imagen que no imponía doctrina, sino sosiego. Toqueteó el medallón que había encontrado en la caja, como quien busca una señal de permiso para avanzar. Que se haga con cuidado, susurró para sí, con la voz que había aprendido a reservar para las palabras que son mantras y no juicios. Sor Lúcida la llamó por teléfono la noche anterior a su partida. La voz de la religiosa llegó como un recordatorio de que el cuidado también necesita compañía moral. «Ve con las manos abiertas», le dijo Sor Lúcida. «No ofrezcas explicaciones a quienes no las pidan. Y si en algún momento sientes que el secreto es más pesado de lo que puedes llevar, regresa. No eres una heroína, eres un país de consuelo. Eso basta». Clara agradeció y guardó la conversación como un amuleto. No era una declaración de fe, sino una compañía. Desde que había dejado el hábito, su vida se había deslizado entre el mundo de la asistencia y el de la contemplación. No precisaba demostrar nada, necesitaba ser antifaz de lo que la casa a veces había olvidado mostrar, la dignidad de cada historia. El viaje a Puerto Salina fue un trayecto en el que Clara se permitió observar pequeñas cosas. La carretera que la llevó de la ciudad al litoral ofrecía a la distancia el paisaje cambiante de industrias que se quiebran en silencio, barrios que hacían fila ante la playa y otros que guardaban casas con verjas oxidables. Llegó a un pueblo donde las fachadas guardaban años y donde el viento olía a sal y memoria. El puerto se mostraba como un conjunto de embarcaciones que dormían, y la plaza tenía una iglesia con una puerta de madera que había conocido lluvias y veranos. En el kiosco, una señora le explicó que había familias que vivían ahí desde antes de que el apellido Harrow figurara en los periódicos de la ciudad. Clara fue a la oficina del registro municipal con la cautela de quien abre un armario ajeno. Pidió ver listas antiguas, fechas, inscripciones de padrón. No dijo demasiado. Elena, la abogada, le había dejado una carta con las autorizaciones mínimas. El funcionario que guardaba los archivos la miró con desconfianza y curiosidad, pero después de ver la documentación, la dejó pasar a las estanterías donde se amontonaban libros apoyados como Biblias de lo cotidiano. El olor a humedad y a papel antiguo impregnó sus sentidos y la transportó a un espacio donde los nombres se fundían como grafías. Horas después, en la plaza, Clara se sentó en un banco con una libreta en la mano. No quiso aún acercarse a nadie sin lentitud. Observó a la gente pasar. Un pescador con la cara curtida por el sol. Una madre que llevaba a su niño a la heladería. Una mujer que sostenía una bolsa con verduras y que por un momento se pareció a la muñeca que había visto en la caja. Clara pensó en la fragilidad de lo que buscaba. Quizá lo que encontrara allí sería un nombre, o quizá sería solo más polvo entre páginas. De pronto, percibió una figura que en su postura parecía evitar ser vista. Era una mujer joven que jugaba con la cuerda de una capucha y que miraba distraída al río. Clara no quiso apresurar las cosas. Si aquel era el rastro que debía seguir,
No sería ella quien lo haría visible sin consentimiento. Se levantó del banco y decidió que lo correcto, aún en la búsqueda, era la prudencia. Regresó al hostal donde se alojaba con la intención de revisar los papeles que había transcrito. Había en ellos una mención a un registro antiguo, donde llevaba el nombre de una familia vinculada a los Harrow por negocios y por favores. El rastro era tenue, casi menor, pero aún un indicio podía ser suficiente para abrir una puerta que hasta ahora la casa había mantenido cerrada. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente la ventana y la lámpara del cuarto proyectaba sombras, Clara se permitió escribir en su libreta las primeras impresiones, no como una investigación urgente, sino como notas de alguien que intenta sostener la dignidad en el centro de la búsqueda. No buscaba venganza ni escándalo, buscaba que de existir una historia que reclamase verdad, ésta se devolviera con la misma ternura con que ella había lavado la nuca de Benedict. Antes de dormir, repasó las instrucciones legales que Elena le había dado: actuar como mera mensajera, establecer el contacto solo si la persona afectada lo aceptaba, preparar siempre la presencia de un garante emocional, Sor Lucida o alguien similar, y no publicar nada sin consentimiento. Clara tomó la decisión de no pasar a la acción sin más. Su pensamiento volvió a la frase que se le había quedado clavada en el pecho desde la suite: «No me lo digas». La interpretó no como una orden individual, sino como una clave para su proceder. Cuando la memoria se desvanece o se fragmenta, hay que devolverla sin prisas. El amanecer la sorprendió con la ciudad todavía en calma. Caminó hacia la iglesia del pueblo y se sentó en la última fila. La iglesia no tendría más función en la historia que la de ofrecer un espacio de recogida, y sin embargo, en su quietud, Clara encontró la misma levedad que le había dado consuelo en el pasado. No una fe impuesta, sino un sostén para la deliberación. Sus manos cerraron la libreta y con cuidado tocó el medallón que aún llevaba en su bolsillo. La pequeña pieza de metal había pasado de ser un objeto hallado a un talismán de prudencia. Recordó la frase que había dicho horas antes, y la dejó que se anclara: que se haga con cuidado. No había todavía un encuentro, ni una entrega, ni un reconocimiento, solo indicios y decisiones en trámite. Clara caminó por las calles empedradas, pensando en la restitución como una tarea que se parece al dar de comer a un enfermo. No se trata de saciar el hambre por espectáculo, sino de acompañar el gesto, la cuchara que sisa, la conversación sin prisa. Era una religión práctica que no pedía certidumbre, el cuidado como justicia discreta. Entrando al archivo municipal, encontró un registro que podría ser la primera pista: un apunte con una fecha, un nombre incompleto y una referencia a una dirección que con el tiempo y un poco de paciencia podría señalar a alguien aún vivo en el pueblo. La página amarillenta crujió en sus manos como si fuese una ventana pequeña que se abre al pasado. Clara respiró con calma y puso en su libreta la anotación. No anunció nada. Sabía que cada paso debía ir acompañado de una ética que ella misma dictaba en silencio: no revelar antes de preguntar, no exponer antes de ofrecer. Y mientras cerraba la puerta del archivo, no pudo dejar de sentir que el nudo que había hallado en la lavandería lentamente comenzaba a desatarse en hilos que la llevaban de nuevo a la casa Harrow y a la voz que alguna vez había murmurando, entre vapor y toalla: «No me lo digas». Había en el gesto de Benedict una petición que no pedía que se contara todo. Pedía quizá que se escuchara primero, que se restituyera con cuidado, como quien devuelve una prenda perdida sin romper el tejido que sostiene a quienes uno toca. Clara guardó la libreta, se tomó un respiro en la plaza donde un viejo tocaba piano sin pretensión y decidió que la primera acción de aquel rastreo sería presentarse a una mujer que, según la referencia encontrada, podía ser la persona detrás de la caja. No quería imponer la visita. Preparó en su mente la forma de preguntar, con nombre claro, con posibilidad de retirada, con la carta en la mano como mediadora de palabra. Sabía que la próxima vez que hablara, tendría que hacerlo sin prisa y con el acompañamiento que Elena y Sor Lucida proponían. Todo debía ser ofrecido, nunca exigido. Al doblar la esquina para volver al hostal, Clara observó a la mujer del banco otra vez. Esta vez la figura estaba más cerca y la mirada, a pesar de la distancia, le pareció reconocible. Pero en el lugar donde la intuición apuntaba, la prudencia le pidió que esperara. Cualquier paso precipitado podría convertir la restitución en divulgación. Clara dejó que la sombra de la figura se alejara por la calle, y con ella se extendió una paciencia que se volvió decisión. La historia no estaba ni por resolverse ni por volverse un escándalo.
estaba en un punto intermedio, donde la ética del cuidado debía demostrar su fuerza. Clara, con la caja de hojalata todavía resonando en sus manos, como si respondiera a los que la cuidaban en la mansión, entendió que su papel sería sostener ese equilibrio, que quien debía recibir lo hiciera en condiciones de respeto, que Benedict, en su fragmentaria recuperación, fuera acompañado sin espectáculos, que la casa aprendiera a devolver lo que era ajeno sin convertir la restitución en noticia. Se sentó en el umbral del hostal y escribió en la libreta, en letra apretada y sin prisa, una sola frase que sería su brújula en las horas siguientes: que se haga con cuidado. Luego cerró la libreta y guardó el lápiz. Había decidido que su próxima acción sería acercarse a la mujer de la plaza, pero no esa tarde. Primero debía preparar el encuentro, avisar a Elena para que estuviera disponible, solicitar a Sor Lucida que acompañara en caso de que la mujer aceptara hablar y comunicar a Valentina que cualquier paso sería bajo estricto protocolo. Clara sabía que, en la restitución de una memoria, la prisa es enemiga de la justicia. Esa noche, mientras la brisa marina rozaba las ventanas, ella se permitió pensar en lo que la casa Harrow le había enseñado, que los actos pequeños, continuados, podían restituir tanto como los grandes discursos. El cuidado cotidiano, baños, palabras leídas en voz baja, la toalla tibia sobre la nuca, se revelaba como una forma de reparación que no pide aplausos. Clara se quedó mirando el medallón en la palma de su mano y volvió a decir en voz baja su consigna, no como acto solemnizante, sino como compromiso: que se haga con cuidado. Notó entonces un movimiento en su libreta, una línea que marcaba un posible nombre, apenas un indicio, una brújula que la llevaría de nuevo a la casa y quizás a algo que Benedict quería decir sin querer que se dijera. Al amanecer siguiente, con la evidencia ya anotada y las llamadas programadas, Clara cerró su maleta. Sabía que regresar a la mansión sería distinto, llevaría consigo no solo la responsabilidad de la custodia, sino también la posibilidad de facilitar un encuentro que debía ser mediado. No era una certeza de reconciliación ni de confesión, era sencillamente un intento prudente de devolver lo que podría pertenecer a alguien que hasta entonces no sabía que lo había perdido. Se puso la chaqueta y en la puerta del hostal contempló una vez más el mar, que no revela mucho pero que sostiene nombres conocidos y olvidados, igual que la vida lo hace. Cuando el coche la dejó en la entrada de la mansión Harrow, el sol ya comenzaba a trazar su ruta sobre el jardín. La volvería a encontrar la casa con sus modos y su ritmo, pero Clara llevaba ahora una línea trazada en su libreta, y con ella la certeza de que la restitución exige tiempo, consentimiento y cuidado. Entró por el mismo corredor por donde semanas antes había cerrado la caja oxidada. La encontró todavía en manos de Hope, conservada en su caja nueva, con una etiqueta en tinta negra: custodia hasta instrucción legal. ¿La trajiste?, preguntó Valentina, sin emotividad, pero no sin interés. Sí, respondió Clara, y preparé la forma de contacto, discreta, mediada y con posibilidad de retirada. Elena está al tanto. Sor Lucida puede acompañar. Solo falta que decidamos el momento y el modo. Valentina observó a Clara, midiendo la estrategia. El peso de la decisión se notó en la línea de sus labios. No era una simple cuestión de reputación, comprendió. Era más bien la delicada labor de devolver algo que podría reordenar vidas sin aplastarlas bajo la prensa. Había mucho en juego no por el interés público, sino por la dignidad privada. Clara se acercó a la caja con la mano que aún olía a sal de Puerto Salina, y con un gesto casi ritual, la tocó para confirmar su lugar. No buscó dramatizar. Lo que había hecho en esos días fuera de la casa era solo el primer paso. En su libreta, a un lado del apunte, volvió a escribir la frase que ya se había convertido en un mandato: que se haga con cuidado. La historia avanzaba como una respiración contenida, una pausa antes de un movimiento que podría ser suave o violento, según las manos que la tomaran. Clara cerró los ojos por un momento y dejó que la sensación de la noche costera se disolviera en la claridad del día. Tenía una cita anotada en la agenda, que no estaba aún confirmada. Un encuentro posible con la mujer del banco. Era un encuentro que prometía o no la palabra que Benedict había evitado pronunciar. Ella lo sabía, y por ello su decisión era volver a su lugar de cuidado con las manos templadas y la promesa de no hacer de aquello un espectáculo. Se dirigió al cuarto de Benedict, donde el piano permanecía cubierto y la suite olía a toallas recién lavadas. Benedict abrió los ojos apenas al verla. Clara tomó su mano y, sin decir grandes cosas, dejó que la casa volviera a sus latidos acostumbrados. Afuera, en la sala de estar,
Las voces de John y Hope se mezclaban con la rutina. En su interior, Clara repasó mentalmente los pasos: consultar a Elena, acordar la mediación, solicitar la presencia de Sor Lucina, preparar un espacio neutral donde nadie sintiera que su memoria era exhibida. Rendición y reparación no son lo mismo, pensó, pero se parecen cuando se hacen sin prisa. El teléfono de la mansión sonó con un timbre que parecía pedir decisión. Clara miró el aparato y, sin levantarse apresurada, respondió de inmediato. La voz que escuchó en el otro lado era la de Elena, indicando que había logrado contactar con la oficina donde se conservaban copias de contratos antiguos, y que ahí había un indicio más, una dirección completa. Era un hilo más que se agregaba al mapa. Clara se permitió una sonrisa pequeña, no de triunfo, sino de reconocimiento. El cuidado se hace con pasos meticulosos. Afuera, la luz comenzaba a hacerse menos dura, y la casa parecía, de a poco, recuperar un ritmo que no fuera el de las urgencias. Clara apoyó la cabeza en la cama de la suite, cerró los ojos un instante y volvió a repetir, ahora en voz apenas audible, su consigna. No era una plegaria ni una fórmula, era una manera de recordarse a sí misma lo que más le importaba, que todo se hiciera con cuidado. Y con esa frase en el pecho, se dispuso a dar el siguiente paso, sabiendo que lo que vendría requeriría más paciencia que voluntad, más tacto que palabras grandilocuentes. Respondieron los pasos del día como si fueran parte de una partitura que alguien había escrito para mantener la casa entera en clave de paciencia. Clara dedicó la mañana a ordenar detalles prácticos, avisar a Elena de la disponibilidad para el encuentro, coordinar la presencia de Sor Lucida y confirmar que la sala neutrales estuviera lista, con luz templada y sillas dispuestas en círculo pequeño, no para la audiencia de nadie, sino para que hubiera un lugar donde la conversación no pareciera una exposición. John se ocupó de la logística. Hope dejó florcitas discretas en un jarrón, nada que evocara ceremonia. Valentina insistió en reglas claras de privacidad, y Elena puso por escrito un breve acuerdo. No prensa, no grabaciones, visitas limitadas. Todo debía cuidarse con la precisión de quien prepara una comida frágil para alguien que no tolera condimentos fuertes. Antes de seguir, si esta historia te toca de algún modo, quédate hasta el final, no por el detonante del secreto, sino para escuchar cómo el cuidado cotidiano puede cambiar el curso de lo que parece indigno de reparación. La sala elegida para el encuentro estaba en una casa parroquial que la familia había arrendado por un mes para algunos oficios discretos. No era la iglesia grande de Puerto Salina, ni la sala de juntas de la mansión. Era un cuarto modesto con cortinas de lino, una mesa pequeña y un crucifijo sencillo en la pared que no imponía nada. Sor Lucida la había propuesto por su silencio y porque el calor humano allí no tenía la formalidad de un despacho. Clara llegó con la caja ya abierta en su custodio, las cartas protegidas en sobres nuevos, la muñeca envuelta en tela limpia y el medallón en una pequeña bolsita de terciopelo. Tenía consigo la libreta donde había anotado cada paso del viaje, no como expediente intrusivo, sino como bitácora de cuidado. Isabela apareció puntual. No era la figura de portada que los tabloides imaginan cuando se construyen historias. Era una mujer con las manos callosas de quien trabaja, con los ojos un poco acostumbrados a mirar lejos, como si el pasado le resultara una costa difusa. Llevaba una chaqueta sencilla y una bufanda que protegía su garganta de la brisa. No quiso que la condujeran hasta el lugar. Caminó con su propio paso y pidió que nadie la saludara con excesiva familiaridad. Elena se sentó al lado de Isabela como traductora de términos legales y como promesa de confidencialidad. Sor Lucida tomó una silla frente a ellos. Benedict no asistió. La idea era que si hubiese un encuentro, fuera por etapas. Primero presentar cartas, luego permitir, si se deseaba, el contacto personal. Benedict en la mansión aguardaba en su cuarto bajo la vigilancia habitual. Sus reacciones habían sido siempre fragmentarias, y la familia quería evitar que la presencia física precipitara emociones que ninguno podría sostener sin mediación. Clara abrió las cartas sobre la mesa como quien despliega una prenda delicada. No leyó en voz alta los pasajes íntimos, seleccionó fragmentos que evocaban paisaje, rutina o nombres, sin ofrecer datos que pudieran sentir como asalto. Presentó primero la muñeca envuelta. La apoyó sobre la mesa con un gesto que desde el convento había aprendido como reverencia a la vulnerabilidad. La cara incolora de la muñeca miró a Isabela sin juicio. La encontramos en la lavandería de la mansión, dijo Clara, sin más explicación. Había cartas dentro de una caja de hojalata. No sabemos a quién pertenecen, por eso estoy aquí. No venimos a reclamar nada, solo queremos ofrecer lo que está aquí,
y preguntarle si desea saber más. Hubo silencio. El silencio no fue expectación catódica, ni tregua súbita. Fue una distancia que Isabela midió con su respiración. «No quiero que me digan que tengo que sentir algo», dijo, con la calma de quien fija un límite y no negocia su territorio. «No quiero que me obliguen a perdonar, a sonreír ante palabras que tal vez ni siquiera comprendo. Si decido escuchar, será bajo mis términos». La frase clavó en la sala una honestidad necesaria. Elena asintió como si ya hubiera anticipado esa condición. Sor Lucida simplemente extendió la mano, y sin hablar, ofreció la posibilidad de compañía espiritual si acaso Isabela la deseaba. Clara dejó que la mujer fijara sus límites. Sabía que restitución no es sinónimo de reconciliación, y que la dignidad de una persona incluye también el derecho a la frialdad, la desconfianza y el tiempo. «Si quiere», dijo Elena, «podemos ofrecerle acceso a las cartas en privado. Podemos leer juntas los fragmentos que crea pertinente. Todo lo demás queda sujeto a lo que usted decida». Isabela tomó una de las cartas entre sus dedos. No la abrió aún. La observó como quien contempla una reliquia que no estaba segura de querer tocar. A su alrededor las sillas parecían perder volumen. La tarde se hizo más templada. Clara recordó la manera en que Benedict en la suite había apretado su mano y había pedido, «no me lo digas». Esa frase, repetida en diferentes bocas, comenzó a convertirse en un mapa de buenas intenciones. No obligar, no actuar en lugar de quien debe ser escuchado. No reducir la memoria a un espectáculo. Por fin, con una respiración corta, Isabela asintió. No dijo que sí con entusiasmo. Dijo que sí con cautela. Quería ver lo que había. Quería decidir después si quería ver a Benedict. Clara le ofreció la carta, y la mujer la desplegó con dedos que no temblaron, aunque su mirada flaqueó a ratos. Clara leyó apenas 2 líneas en voz baja, frases que hablaban de una playa, de una promesa rota, de una esperanza enterrada bajo objetos que, tal vez por miedo o por vergüenza, habían sido escondidos. No hubo grandes confesiones impresas en tinta. Había retazos, nombres apenas insinuados, diminutas geografías de afecto que no formaban una historia completa, sino un espejo que devolvía a otra persona. Mientras ellas leían, en la mansión Benedict escuchaba en la habitación la voz de Clara leyendo los fragmentos, porque ella solía leer en su turno precisamente para provocar esas microreacciones. Esta vez, al oír el tono de la sala, sus párpados se movieron con más decisión, como si en la sonoridad de las letras algo dentro de él intentara recomponer imágenes. No dijo nada. El apretón de mano que había tenido con Clara fue suficiente testigo. A la distancia, su nombre resonaba no como un veredicto, sino como un gesto que pedía ser reconocido con respeto. Cuando terminaron la lectura, Isabela dejó la carta sobre la mesa y guardó silencio. No pidió explicaciones, no exigió disculpas. Miró a Elena y le pidió que le permitieran tiempo para pensar. Solicitó además que si decidía que quería ver a Benedict, el encuentro fuera en un lugar neutral, ni la mansión ni la oficina legal, un cuarto con cortinas suaves y algún garante que no fuera familiar directo. Quería, dijo, poder marcharse cuando lo considerara necesario y tener control sobre la duración y la intimidad del encuentro. Era en el fondo la misma petición de prudencia que Clara había llevado desde el principio. La mediación se fijó en términos concretos: acceso a la correspondencia en privado, opción de visitas limitadas, posibilidad de solicitar que Sor Lucida estuviera presente en cada encuentro, y la condición innegociable de que no habría declaraciones públicas ni fotos. Elena redactó un pequeño anexo donde se recogían esos puntos, y la firma de Isabela quedó como un acto discreto, no un compromiso moral ante el país, sino una decisión privada para proteger su propio proceso. Los días que siguieron se movieron con la lentitud de una costura que va tomando forma. Isabela aceptó leer algunas cartas más en privado, con Elena presente. Cada vez que lo hacía, regresaba a la casa con la expresión alterada pero serena,
como quien ha navegado sobre aguas movidas sin perder el timón. A veces lloraba en silencio, otras se quedaba en silencio absoluto, sin pronunciar una sola palabra al subir al coche. No hubo escena de reconciliación espectacular, porque no era ese el objetivo. Hubo en cambio pequeñas restituciones. La muñeca fue la primera en volver, entregada con una caja y una nota simple que decía que la encontraba en buen cuidado. Isabela la aceptó sin dramatismo. La dejó en el asiento trasero de su coche y la miró como si la sostuviera a distancia segura. Se acordó también que Benedict, si así lo deseaba, podría escuchar algunas cartas leídas por Clara en la suite. Era un modo de participación que no obligaba a nadie a verse frente a frente hasta que la opción estuviera viva para ambos. Las lecturas continuaron. En ellas Benedict tuvo reacciones fragmentarias. Un nombre que emergía en su boca como arena que se desliza de la mano. Un gesto que hablaba más que una frase entera. No hubo milagro. Hubo sí una cierta lucidez intermitente que para la familia fue suficiente como para entender que la persona que necesitaba ser escuchada era más compleja que la figura pública que durante años había representado. La manera en que la mansión trató la información fue medida. Valentina mantuvo el perímetro de privacidad con disciplina, sin ceder a la tentación de convertir la historia en una nota que aumentara el valor de su apellido. Ella aprendió, en el proceso, que cuidar la imagen no implica siempre ocultar la verdad. A veces implica no permitir que la verdad sea instrumentada contra quien la sufrió. Sus conversaciones con Clara cambiaron de tono. De una defensa automática de la casa, pasó a preguntar por la ética del gesto. Clara, por su parte, nunca habló de heroísmo. Para ella todo era práctica. Preguntar, ofrecer, esperar la respuesta. Un día, Elena llamó a Clara con una voz que denotaba precaución y una cierta compasión mezclada con alivio. Isabela estaba dispuesta a un encuentro breve con Benedict. Había dicho que aceptaría verlo, pero que no quería teatro ni peticiones obligatorias. Quería ser escuchada, quería decir lo que tuviera que decir y marcharse en cuanto sintiera que había cumplido su parte. La petición fue respetada. Nadie pensó en la prensa, nadie consideró que aquello podría transformarse en titulares. Solo un grupo pequeño de garantes, Elena, Sor Lucida y Clara. John y Hope estarían cerca por si hacía falta logística o atención práctica. El lugar elegido para el encuentro fue un cuarto en la casa parroquial que se había usado antes. Pusieron una mesita con agua y una pequeña lámpara que arrojaba luz cálida. Las sillas se dispusieron en diagonal, para evitar la frontalidad que a veces impone interrogatorio. Benedict llegó con ayuda. Su cuerpo no era del hombre que había dominado salas de juntas, pero su mirada había algo de firmeza. No habló de inicio. Sostuvo la respiración, dejó que el tiempo entrara con su propio ritmo. Isabela lo miró primero con reserva, luego con una calma que no era indiferencia sino decisión. La conversación fue cuidada. Benedict no buscó absolución con frases grandilocuentes, hizo lo que muchos hombres no saben hacer, pidió que lo escucharan, dijo entre fragmentos que había habido decisiones que creía correctas en su tiempo, y con el paso de los años se veía con otros ojos. No se justificó con discursos de poder, intentó nombrar cosas que le pesaban sin forzar la sorpresa. Isabela, por su parte, habló en líneas quebradas, expuso sus límites, lo que esperó y lo que no quería. No hubo gritos ni reconciliaciones forzadas. Hubo, en cambio, la autenticidad de dos personas que, por diferentes razones, habían vivido una distancia que ahora se intentaba atravesar con cautela. En un momento, Isabela pronunció de nuevo la frase que había dicho al entrar. «No quiero que me digan que tengo que sentir algo». Benedict bajó los ojos. No pidió perdón de forma teatral, exhaló, como quien deja ir un peso, y dijo, «Quiero saber que te escucharon, no busco que me perdones». Sus palabras fueron simples, y por eso mismo tuvieron más peso. No exigió absolución, solo reconocimiento de la experiencia del otro. Isabela escuchó, y al finalizar, pidió que ese fuera un encuentro que quedara entre los presentes. No deseaba que su nombre ni su dolor fueran moneda en manos ajenas. La manera en que la familia aceptó la condición fue quizás la mayor muestra de cambio. Se dejó de lado la posibilidad de exhibición para priorizar el cuidado. La restitución material fue solo una parte del acuerdo. El resto fue el compromiso de no usar esa historia para otros fines. La muñeca se quedó con Isabela. Las cartas fueron fotocopiadas y una copia física fue entregada a ella en un sobre cerrado. Benedict pudo sentir, en el silencio que siguió, que había hecho algo que no implicaba derrota total ni victoria completa. Haber permitido que una palabra fuera escuchada, sin intentar dominar su significado. Tras el encuentro, la mansión retomó su ritmo,
pero con ciertas diferencias. En el jardín, el piano volvió a sonar de vez en cuando por la tarde, como si la música recordara que el temperamento del día podía ser también refugio. Clara regresó a sus turnos con el hábito de quien entiende que la vida está hecha de horas que se repiten y de gestos que salvan. Le parecía que había en su tarea diaria una forma de justicia que no siempre necesita tribunales: el gesto de lavar una nuca con agua tibia, la lectura de una carta en voz baja, la apretón de una mano cuando alguien respira con dificultad. Benedict tuvo días más claros y otros donde la fragmentación reinaba. No se restauró la totalidad de lo perdido, eso jamás fue prometido, pero sí hubo avances. Algunas frases volvieron a su boca con lucidez, registros de memoria que aparecían en pequeñas constelaciones. A veces tarareaba una canción que Hope reconoció de su infancia, otras pidió que le trajeran la muñeca para ponerla en la mesa de luz, como si en los objetos viviera la posibilidad de hilos que conectan. Valentina, que había temido por la reputación de la familia, comenzó a cambiar el tono de algunas políticas internas. Entendió que la discreción no era cobijo para la omisión de responsabilidad. En una reunión con el personal, habló de la importancia de la confidencialidad y de la dignidad. No fue un acto retórico. Pidió que los procedimientos de guardado y custodia de objetos personales se revisaran y que las búsquedas futuras se hicieran con el mismo rigor ético con que se hacen las tareas médicas. John tomó nota y comenzó a revisar los procedimientos de almacenamiento. Hope, por su parte, cuidaba ahora la casa con una reverencia que fue contagiosa. A veces, al doblar sábanas, se detenía a tocar la muñeca con una ternura silenciosa. Clara regresó a sus recuerdos del convento con frecuencia en las noches, no como deseo de retiro, sino como práctica de disciplina. La disciplina del cuidado, la quietud que permite escuchar la palabra sin apuro. Escribió en su libreta nuevas notas sobre protocolos de restitución y sobre cómo acompañar a personas que abren heridas que nunca se cerraron del todo. Pensó que hay oficios donde la ética es práctica diaria y no teoría para conferencias. A veces, al acostarse, repetía la frase que la había guiado desde el principio: que se haga con cuidado. No era un eslogan, era una consigna que tenía poder no por su simpleza, sino por la capacidad de convertir cada gesto en una posibilidad de reparación. Con el tiempo, la historia dejó de ser asunto de murmullos en el pueblo y volvió a ocupar sus sitios naturales, la intimidad de quienes la vivieron y el registro profundo de una familia que aprendió a escuchar. No hubo un final redondo porque la vida rara vez lo ofrece. Lo que hubo fue una apertura sostenida. Benedict siguió con cuidados, con sesiones de lectura y con visitas reguladas. Isabela, por su parte, mantenía contacto en la medida en que ella misma lo permitía. Cartas esporádicas, una visita ocasional, la devolución formal de algunos documentos en un sobre sin estruendo. No se trató de forzar comprensión, ni de imponer reconciliación, sino de dejar que la historia se moviera en el tiempo que cada quien necesitara. En la mansión, Clara retomó sus rutinas con una nueva serenidad. Sus manos no eran ya solo instrumento de técnica, eran testigos de una forma de justicia humilde. La palabra virgen, que algunos habrían querido convertir en titular sensacional, se quedó fuera de la habitación donde se leían cartas y se ponían muñecas en cajas. Si alguien en algún medio intentó rotularla así, la casa tuvo el cuidado de no permitir que aquella etiqueta permease la dignidad del gesto. Clara nunca fue presentada como un símbolo, sino como persona, una que había pasado por el hábito y que ahora administraba su compasión en actos concretos. En algunos atardeceres, cuando la luz se filtraba sobre las cortinas y el piano dejaba escapar una canción antigua, Clara se sentaba junto a la ventana y repasaba la libreta. Había en ella entradas que hablaban de nombres, de direcciones, de fechas, pero también notas sobre cómo había sido estar atenta a los silencios. Se alegraba de no haber cedido a la prisa. Saber esperar, pensaba, no es lo mismo que resignarse. Es la artesanía de dar tiempo a que las palabras se demuestren aptas para el reencuentro. Una tarde, mientras doblaba una toalla y la casa olía a jabón y a limón, encontró en la libreta una frase que había escrito sin pensar. Restituir no es restaurar, es devolver con la medida del daño y la paciencia del tiempo. La dejó allí, como quien deja una marca en una prenda que aún no está lista para ser usada. La sensación que la envolvía era de haber hecho lo que correspondía. No sacar a la luz cada secreto, sino presentarlo a quien tenía derecho a saber. No se trató de seguir una ley fría, sino de honrar a las personas que habían quedado en medio de las cosas.
Cuando la mansión volvió a su ritmo habitual, Clara seguía siendo la enfermera que se movía entre toallas tibias, lecturas en voz baja y noches de guardia. Pero había algo que había cambiado en su manera de mirar. Ahora veía la reciprocidad del cuidado como una forma de justicia que no se anuncia ni se celebra en grandes discursos. En su interior, la consigna permanecía clara y sin altibajos. Que se haga con cuidado. Era la guía de sus manos, la medida de sus palabras y la apuesta por una reparación que no se vende. Cierta vez, durante una tarde larga, alguien preguntó en voz baja en la cocina: ¿crees que eso resuelve algo? Hope, que estaba con el té, miró por la ventana y respondió sin prisa: no lo sé, pero sé que se hizo con cuidado. La respuesta fue suficiente como cierre para la mayoría de las pequeñas inquietudes que volvieron de tanto en tanto. La historia que había nacido de una caja oxidada no se convirtió en espectáculo, se convirtió en un ejercicio de prudencia, de paciencia y de restitución lenta. La casa Harrow aprendió que la protección de la imagen no puede reemplazar la protección de las personas, que la fama no es excusa para doblar la voluntad ajena, que en la reparación a veces lo decisivo es el modo, y no la rapidez. La última escena que cierra este tramo es sencilla. Clara, de noche, en la suite de Benedict, pone una toalla nueva en la mesa de trabajo. La mantiene doblada con exactitud mientras mira la lámpara. Afuera la noche se extiende con el rumor del mar. Piensa en la mujer de la plaza, en la muñeca que ahora duerme en un estante diferente, en Benedict que a ratos canta y a ratos calla. Cierra la libreta y antes de apagar la luz, repite sin solemnidad la frase que la ha guiado: que se haga con cuidado. No hay un final de gloria ni de absolución, solo hay una práctica que continúa: el cuidado cotidiano como forma de justicia, la restitución como acto medido, y el reconocimiento de que algunas verdades necesitan tiempo para ser sostenidas, sin romper a quienes las llevaron. Y en esa continuidad, Clara sigue siendo el puente silencioso entre lo que la casa guarda y lo que con prudencia puede ser devuelto. Que se haga con cuidado.